Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental. Dale, pero ¿cómo llego a la Occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar a la Occidental.
Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental?
Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajas al final.
Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final?
Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final.
Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime,
¿Cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final.
Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas
dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste?
Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental.
Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental?
Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final.
Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final?
Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final.
Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime,
¿Cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final?
Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final.
Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste? Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperás que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y esperate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste?
Juan, tenés que llegar al occidental. Dale, pero ¿cómo llego al occidental? Tenés que coger Coletrans y te bajás al final. Dale, pero ¿cuál es el final? Solo esperas que el bus esté en el final. Entiendo, pero decime, ¿cuál es el final? Solo hazme caso y espérate hasta el final. Comprendo, pero solo quiero que me digas dónde es el final, ¿viste?